Bueno, llegamos finalmente, después de haber estudiado las partes de la carta natal, las 4 patas de la mesa, a empezar a integrar, que es lo más difícil, ¿sí? En estas filminas yo les voy, que después se las voy a pasar, les voy a poner una forma de interpretar la carta que, digamos, no es de manual, porque no hay un manual para esto. En la astrología se habla de las partes, pero después no encontramos lugares donde nos dice cómo integrarlas. Entonces uno como que se tiene que formar su propio camino, su propia experiencia, pero como buen ascendente Capricornio que soy, y Saturno en el ascendente, necesito tener una estructura, y cuando me decían que eso era libre, que había muchas formas de hacerlo y cada uno tenía la suya, yo hice mi forma y es la que les voy a transmitir ahora. Entonces, como dice acá, para interpretar una carta no existe una única manera o un reglamento. Cada ser humano que tenemos delante nos inspira distinto, por lo que la información saldrá en una forma única y repetible. Y acá es cierto, esto se da más cuando hacemos una carta en forma oral, no cuando la hacemos escrita. Porque por ahí nos encargan una carta, la hacemos escrita, no vimos a la persona, no tenemos esa conexión que se da. Y si bien podemos hacer un análisis bastante certero, no es lo mismo que charlarlo con la persona. Entonces yo les recomiendo que intenten hacer las devoluciones en forma oral. Obviamente que para esto ustedes necesitan ganar mucho en seguridad, porque no tienen la apoyatura de los libros sobre la mesa, como cuando se hace en forma escrita. Pero por ahí pueden empezar de esa manera y después tratar de hacerlo en forma oral. Para mí cambiarlo así, porque no siempre lo hice así, fue un crecimiento muy grande, ¿sí? Yo pude entender la astrología desde otro lugar y uno siempre va creciendo con este conocimiento. Como dice acá el tema, saber por dónde empezamos. Cuando tenemos a alguien enfrente que está ansioso por saber qué le vamos a decir o qué extraña y mágica información le vamos a dar, cuando en realidad lo que le vamos a hablar es de sí mismo y de herramientas que tiene para superarse, para resolver cosas, cuáles son sus desafíos, ¿sí? Entonces, en primer lugar, tenemos que explicarle en qué consiste la carta y qué puede esperar de esa información, ¿sí? Que lo extraordinario que será el autoconocerse, el saber que es una guía de vida de gran valor, que no es una varita mágica que le va a cambiar las cosas, pero sí, con su propio esfuerzo y con la información que le damos, sí puede hacer mucho para mejorar. Luego empezamos a desgranar la información. Entonces podemos contemplar estos pasos, ¿sí? Por ejemplo, empezamos por lo más general a lo más particular. Observamos el balance de elementos y cualidades, y polaridades también puede ser, que es lo primero que aprendimos en astrología, ¿sí? Para saber cómo abordar al consultante. Por ejemplo, un consultante que es mayoría fuego y cardinal, que es una esencia ariana, porque Aries es el signo de fuego cardinal, será una persona ansiosa, querrá saber todo muy rápido y querrá todo con la mayor franqueza posible, ¿sí? En cambio, si por ejemplo nosotros tenemos una persona de tierra, sí, de tierra, con una modalidad fija, por ahí esa persona va a necesitar que le expliquemos despacito, se va a tomar su tiempo. O sea, el balance de elementos y modalidades me va a servir como método de abordaje de quien viene. Seguidamente, tenemos que fijarnos si hay algo en la carta que nos impacta mucho donde se nos va la vista. Por ejemplo, un stellium, como el que hay en esta carta, fíjense. Esto llama mucho la atención, ¿sí? Lo mismo que esta configuración especial, ¿sí? Este yod o dedo de Dios. Entonces, fijarse si hay en la carta algo que nos impacte mucho, por ejemplo, un stellium, configuraciones especiales muy marcadas, con funciones importantes, planetas en los ángulos. Si no hay nada demasiado relevante, bueno, no todas las cartas tienen esas señales maravillosas, ¿sí? Que nos lleva la mirada hacia ahí, empezamos con la trilogía básica de la personalidad, que son el Sol, el Ascendente y la Luna. De estas 3 energías, nos tenemos que fijar si son compatibles entre sí o tienen marcadas contradicciones. Por ejemplo,
si yo tengo un sol en Aries, pero tengo un ascendente en Libra, voy a tener ese tironeo de la polaridad, ¿sí? O si tengo una luna en Escorpio, pero un ascendente en Géminis, un lado me va a pedir profundidad y en el otro me voy a perder en la superficialidad, ¿sí? Como dice acá, por ejemplo, tener el sol en Tauro y el ascendente en Escorpio, o un signo solar de fuego con una luna de agua. Esto va a marcar conflictos y contradicciones en la persona. Pero lo que primero nos fijamos, si no hay nada notorio, aparte de los elementos, las cualidades, y si hay algo que me llame la atención, es sol, luna y ascendente. Lo que llaman habitualmente los astrólogos que hacen cosas en la tele, la carta express, ¿sí? Bien. Obviamente el sol lo tengo que ver por signo, casa y aspectos. Acá empezamos a juntar todo. O sea, voy a tener un sol, como en este caso, que está en Sagitario, en casa 9, conjunto Urano, a Mercurio, a Venus, a Neptuno. Acá tengo un stellium. Si hay un stellium lo tengo que interpretar como tal. Después tengo que ver esas cuadraturas que tenga con la luna o ese trígono al ascendente, en fin. Todo lo que tenga que ver con el sol, ¿sí? Sol en Géminis, por ejemplo. Esto no es lo que dice en el texto, no es lo de la figurita, ¿no? Sol en Géminis en casa 2 en cuadratura con Júpiter. Se interpretará con una gran versatilidad, especialmente aplicada al logro de los recursos con una cierta tendencia al despilfarro, por ejemplo. En cuanto al ascendente, es importante marcarlo como un aprendizaje de vida. Recuerden que siempre el ascendente es algo para aprender. Esa energía que debemos hacer consciente manejando sus aspectos en sombra. Aries ascendente, por ejemplo, debe aprender a moderar esa abundante energía de iniciativa que el sol en Aries sabe expresar per se, o sea, la sabe expresar bien, pero en el ascendente no. Tener en cuenta también los planetas en casa 1, especialmente los angulares, que son los que influyen más. Cuando lleguemos a la luna, será el mismo abordaje que el sol, teniendo en consideración su importancia como expresión de lo que se necesita y las influencias que no tenemos conscientes. Recuerden que todos los mecanismos lunares son inconscientes. Una vez que hemos descrito los 3 pilares fundamentales de la personalidad, podemos ir integrando el resto de la información en 3 grandes grupos o niveles de interpretación: práctica o material, afectiva o sentimental y espiritual. En la práctica o material abordaremos el trabajo, la vocación o profesión, el dinero, los viajes y los estudios. Obviamente nos fijaremos en la casa 10, la casa 6, la casa 2 y la casa 9, los signos que las rigen, los planetas que contienen y dónde están sus regentes, ¿sí? Será importante contarle al consultante acerca de sus capacidades y talentos que aún no ha explotado, porque seguramente descubrirá tesoros ocultos que pueden ser muy interesantes para desarrollar. Habrá que enfatizar que habrá tareas para las cuales será capaz, pero tal vez no le den la plenitud que otorga una vocación verdadera que va alineada con el propósito del alma. En la interpretación de estos 3 grupos fundamentales es posible que encontremos a Saturno, a los transpersonales, Urano, Neptuno, Plutón y Quirón. Explicaremos qué influencias tendrán los mismos como instrumento de maestría y aprendizaje. ¿Qué quiere decir? Si yo, por ejemplo, yo no me voy a parar en los transpersonales, sino los voy a ir describiendo en la medida que aparecen. Si yo, por ejemplo, estoy hablando de mi personalidad y tengo Urano en 1, ahí voy a hablar de Urano. Si tengo Neptuno en 3, cuando hable de mi mente, de mi cabeza y de mis hermanos, voy a hablar de Neptuno, ¿sí? En la medida que vayan surgiendo. Todo esto que yo les estoy mostrando es un punteo de cómo hacer una carta natal entera. Después vamos a pararnos sobre cada uno de los puntos, la personalidad, la vocación, ¿sí? Pero primero les doy todo el esquema completo. Cuando abordemos la parte afectiva o sentimental, esto abarcará familia de origen e infancia, hermanos, pareja, hijos y amigos. Por supuesto, para el tema padres se observarán Sol y Luna, casa 4, casa 3 para hermanos y el estado de Mercurio, casa 7 para pareja y Venus, casa 5 para hijos y casa 11 para amistades. Si en estos sectores encontramos a los planetas grandes, detallaremos qué significan, como expliqué en el punto anterior.
Finalmente, y no menos importante, tenemos la parte espiritual de la carta. Aquí hablaremos de la misión kármica a través de los nodos lunares y podemos agregar el punto de la fortuna y la posición de Júpiter como portadores de bienestar y plenitud. Saturno ya habrá surgido en los análisis anteriores, lo mismo que Quirón. ¿Por qué? Porque son dos planetas sumamente kármicos. Si la persona se interesa por la salud, podemos hablar de sus puntos vulnerables, desde el Sol, ascendente, casa 6, casa 2 y casa 8. O sea, también la salud es algo a tener en cuenta. Hay personas a quienes les interesa saber algunas edades clave donde pueden sucederle cosas. Yo en lo personal utilizo la técnica del punto de la edad de Hoover con el software Meridian, que lo tiene incorporado como técnica, y saco un mapa con las edades clave. Si no contamos con esta herramienta, podemos nombrarle los ciclos más importantes de acuerdo a la edad de la persona y especular sobre posibles experiencias. Por ejemplo, si una persona tiene Urano natal en casa 7, es evidente que a los 21 o a los 42 años puede tener experiencias movilizadoras de pareja, que es cuando se hace la cuadratura y la oposición. Bueno, muy bien. Para empezar con la parte de personalidad, ¿sí? Vamos con la carta de una persona conocida, a la que yo admiro mucho, que es la pintora Frida Kahlo, porque es todo un símbolo, ¿sí?, de una persona muy resiliente, que a través del sufrimiento encontró una sanación en la creatividad, en todas sus obras. Y bueno, un poco siempre como homenaje a ella pongo su carta para hacer este análisis. Vamos a hacer la parte de la personalidad. O sea, vamos a empezar a interpretar la carta como tal, ¿sí? Pero con la parte de la personalidad. Recordemos, como decíamos, primero nos fijábamos cuál es el elemento que predominaba. Aquí predomina la tierra, la cualidad es la fija. Tierra fija es una energía taurina subyacente. O sea, esta persona evidentemente, si hubiera venido Frida, ojalá hacerse una carta conmigo, le habría explicado las cosas con mucho detalle, ¿sí?, con mucha paciencia. Y bueno, vamos a ver, una canceriana, o sea, que con mucha alegría lo hubiera recibido esta congénere, colega de signo, una canceriana con ascendente en Leo y la luna en el último grado de Cáncer, en grado crítico, esta luna en Tauro, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos ver? ¿Qué nos llama la atención? Tiene varios planetas en la casa 11, ¿sí? Entonces, podemos inferir que esta persona estuvo volcada mucho a lo social, que tendría muchos amigos, grupos de pertenencia, y que siempre se brindaría hacia los demás, ¿sí? Entonces, eso como un primer abordaje. Sol en Cáncer, ¿sí? Sol en Cáncer, conjunto, primero miro siempre las conjunciones. Sol está conjunto a Júpiter y a Neptuno. Después tenemos una oposición a Marte-Urano. Y esto va a ser importante en la vida de Frida, ¿sí? Entonces, ella de base tiene ese Sol en 11 tan sociable, tan amiguero, conjunto a Júpiter y a Neptuno. O sea, una persona con una gran fuerza, una gran sensibilidad y un optimismo increíble, dado por Júpiter, la sensibilidad por Neptuno. Está todo como en una gran mezcla ahí, y conjunto al punto de la fortuna también. Quiere decir que ese espíritu creativo siempre fue como su salvación y su disfrute, ¿sí? Una gran sensibilidad y aprecio por su patria. Ella es un emblema mexicano, obviamente lo es, después de que ya trascendió. Fíjense que la figura de ella siempre se la relaciona con su tradición, con sus vestidos típicos de su país. Eso es bien canceriano también. Y una persona que siempre anheló ser madre y no lo pudo ser, ¿sí? Hizo como una gran frustración que tuvo. Bien, entonces, primero esa conjunción la analizamos así. Está contrapuesto con Marte y Urano en 5. Evidentemente, cuando está Marte y Urano, primero como aspecto suelto, esta conjunción es una conjunción de mucho riesgo para accidentes,
y en la casa de los hijos para las pérdidas de los hijos. Y ella perdió casi todos los embarazos que tuvo, no pudo llevar ninguno a término, ¿sí? Entonces toda su felicidad, todo lo que lograba con esta triple conjunción de Sol, Júpiter, Neptuno, siempre se le opuso, la vida le presentó estas amarguras, ¿sí? Que ella compensaba a través de sus aspectos creativos. Eso con respecto a su Sol. Después tenemos el ascendente en Leo, que le iba a enseñar a brillar, ¿sí? Generalmente los ascendentes en Leo, cuando están en su fase de aprendizaje, están rodeados de personas que brillan mucho, porque les tienen que enseñar a hacerlo, y ella siempre vivió a la sombra de su marido, Diego Rivera, otro pintor muy famoso, y sin embargo hoy a nivel mundial es más famosa ella, ¿sí? Pero en vida siempre es como que él lo opacó. Entonces su gran aprendizaje fue ese, obviamente. Era poseedora de un gran magnetismo, si ustedes vieron la película con Selma Hayek, que ella lo hizo muy bien, en una persona que no pasaba desapercibida porque original, creativa y se hacía notar como todo ascendente Leo. Una luna en grado crítico, ¿sí? Grado 29, casi cero de Géminis, ¿sí? Pero sus emociones siempre al borde, ¿sí? Como en todo artista también, pero esa luna casi angular, está un poquito alejada del medio cielo, pero está cerca, pero en el punto, digamos, de dejarte tener influencia, pero yo creo que en ella sí funcionó muy bien, porque la popularidad, aunque por ahí llegó tarde, llegó, ¿sí? La luna en casa 10, recuerden que da mucha popularidad, ¿sí? Y con un sextil en Saturno en 8, ¿sí? Ese sextil que tiene que ver con su gran profundidad, con su capacidad para los cambios y todo lo que la vida le puso por delante, que fue muy duro. Ella tuvo un accidente muy grande cuando era joven, en un tranvía se partió la columna y eso la dejó postrada, ¿sí? Tenía muchos dolores, en esa época la medicina no estaba como ahora, la pasó realmente muy mal. Ven cómo yo en la personalidad no es que hable específicamente de Neptuno o de Saturno, pero cuanto van apareciendo voy nombrando sus efectos, ¿sí? Saturno en 8, evidentemente había temas, ella también por ahí era una mujer muy adelantada a su época, no podía expresar su sexualidad, se decía que ella era bisexual y era una época con muchos tabúes, por eso también Saturno en 8, ¿sí? Bien. Vamos a ir a su mente, Mercurio en Leo en 12, un Mercurio que iba más hacia adentro, trabajándose hacia adentro, un Mercurio en Leo con una gran rapidez para el aprendizaje, pero un aprendizaje en soledad. Ella tuvo problemas con una hermana también, Mercurio tiene que ver con los hermanos. Después tiene Libra en la casa 3, no hay planetas en la casa 3, o sea que evidentemente todo su potencial inteligente, digamos, lo volcó hacia adentro y en sus aspectos creativos. O sea, ella se sentiría muy bien refugiándose sola a pensar y expresar su creatividad en soledad. Después tenemos a Venus, ¿sí? Venus en Géminis, conjunción Plutón, ¿sí? Una energía muy pasional, ¿sí? Muy comunicativa, pero también muy profunda, y en cuadratura con Saturno. Ella sufrió mucho por amor, porque Diego Rivera era muy infiel. Sí, los dos tuvieron sus escarceos después, pero fue una mujer muy pasional, que evidentemente por ahí necesitaba a alguien que fuera su compinche, su camarada, y Diego Rivera lo fue, pero en su tema más plutoniano por ahí sufrió mucho por algunas de las actitudes, ¿no? del pintor, y también por temas de sexualidad. Fíjense que hace una cuadratura con Saturno en 8, ¿sí? En todas sus relaciones. Y después tenemos a Marte, un Marte en Capricornio conjunto Urano, o sea, una voluntad de hierro, un Marte en casa 5, evidentemente eso detonó una originalidad en su trabajo, en su tarea, Marte y Urano, sí, juntos.
pero también fue un aspecto que por ahí era muy disruptivo, por ahí le dio, bueno, ese accidente que ella tuvo, fue porque tenía esta promesa natal de accidente, Marte Urano opuesto a su sol, opuesto a su integridad física, ¿sí? Y esto en casa 5 también le trajo la pérdida de los hijos. Fíjense, es un aspecto súper potente y son 2 planetas retrógrados. Quiere decir que a través de estas situaciones de vida, ella es como que salvó karma, ¿sí? Sanó karma. Bueno, eso sería un paneo muy general de lo que ustedes le podrían haber dicho a Frida Kahlo con respecto a su personalidad, ¿sí? Sus rasgos más importantes, así muy en síntesis. Yo lo que los invito es a que hagan lo mismo con alguna carta y se animen a escribirlo o a hablarlo y después me lo pasan por audio, me lo pasan escrito y yo veo cómo lo van integrando. En realidad siempre hay que tratar de ponerse como en observador, como un escalón más arriba y mirar todo en la generalidad, ¿sí? E ir puntualizando sobre algunos aspectos. Bueno, espero que les salga y de recibir sus trabajos.